Ya, nuevamente buenas tardes a todos, buenas tardes al profesor. Como ya se nos hizo un poco de tradición durante este semestre online, estamos todas las semanas tirando como una charla o conversatorio con distintos docentes de nuestra carrera y de otras carreras también, como se dio la semana pasada, con el fin de que salgamos un poco de, de los que nos pasan en las clases solamente y entendiendo que las ciencias ambientales pueden ser un poquito más allá y cómo las podemos ir abarcando. Así también aportar la divulgación científica y que siempre estemos adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, para esta semana tenemos al expositor, al profesor Hernán Gaete, profesor de nuestra carrera de la Universidad del Paraíso, y nos va a exponer con la situación hídrica y ambiental del el río de la cuenca, ah, sí, la cuenca del río Aconcagua. Así que le doy el paso al profesor y además de agradecerle su participación. Bueno, muchas gracias, Matías, y a los organizadores, a todos y a todas por la invitación. Es un gusto poder participar y felicitarlos también entonces por la iniciativa, como lo que le mencionaba inicialmente a Matías. Así que gracias y bueno, espero que más que una exposición sea, como dicen ustedes, un conversatorio, ¿ya? Yo voy a poner en pantalla, compartir una presentación. Es una presentación que ya he hecho en otra parte hace un tiempo atrás, eh, en un contexto similar, ¿ya? Y que creo que es importante compartirla con ustedes. Así que voy a iniciar la presentación y me imagino que al final habrán preguntas, no sé, funciona de esa forma. ¿Mm? Entonces, eh, ahí está, se ve, ¿no? Sí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos entonces a conversar sobre un tema que en mi opinión es muy relevante en la región y yo creo que en el país, y que probablemente se pueda interpolar a otras cuencas, ¿ya? Cuando me preguntaron qué podía hablar, dije, bueno, yo trabajo normalmente en el tema agua, en calidad de agua principalmente, ¿ya? Y también en temas de contaminación. Y me pareció interesante hablar sobre la cuenca del río Concagua, porque es un buen escenario de estudio y además nos afecta directamente porque gran parte de la región de Valparaíso está comprendida en la cuenca del río Aconcagua, ¿no? Esta presentación o esta conversación está inicialmente, disculpen, pero uh, estoy en mi casa, así que también, igual que ustedes, tengo a veces algunas complicaciones. Bueno, entonces decidí entonces esta presentación hacerla desde un punto de vista general y luego vamos a ir hacia lo particular, ¿ya? Con algunos datos que me parece importante ir avanzando. Bueno, primero, como ustedes saben, lo primero es un contexto, ¿ya? El contexto es sobre el recurso hídrico. El recurso hídrico, a pesar de que estamos en un planeta que es 3/4 partes de agua de superficie, evidentemente, el recurso agua tenemos que ponernos de acuerdo si es un recurso escaso o es abundante, ¿ya? En términos generales, el agua se considera que es un recurso escaso, porque si bien es cierto, es una gran superficie la que está cubierta de agua, el agua disponible es menos del 1%. ¿Ya? Hablamos de agua dulce en particular, ¿ya? Y lo que tenemos entonces es que el agua es la misma que hemos tenido durante miles de años, pero tenemos que las necesidades, ¿ya? Han ido aumentando. Hay un crecimiento demográfico, ¿ya? Hay necesidades de servicio, hay necesidades de alimentación, ¿ya? La población se expande. Hoy día nosotros somos, según las encuestas, ¿no es cierto?, más recientes, debemos estar cerca de los 18 millones de habitantes y probablemente de aquí al 2050 vamos a superar, ¿no es cierto?, los 20 millones, ¿ya? Y el agua está en una disminución significativa, ¿ya?, en términos a su disponibilidad.
Hoy día nos encontramos entonces con ecosistemas acuáticos, ¿ya?, que están siendo sobreexplotados, ¿ya? El agua cada vez es más escasa, ¿no es cierto? Es más vulnerable, ¿ya? Y no solamente en cantidad, sino que también en calidad, ¿ya? El recurso de agua es fundamental en todas las actividades. No es posible desarrollar alguna actividad sin agua, ¿no? Todo requiere agua. Y evidentemente eso es más complejo, sobre todo en la zona centro-norte de nuestro país. Aquí ustedes ven algunos datos a nivel global, ¿ya?, donde uno puede observar la relación entre la disponibilidad de agua y la población, ¿ya?, por continente. Si nosotros lo vamos a ver después, esto qué pasa en Chile. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, que en Asia, ¿ya?, donde tenemos el 60% de la población a nivel mundial, tiene un 36% de agua, ¿ya? En el caso de la zona de América del Norte y Central, tenemos que contiene el 8% de la población mundial y tiene el 15% de los recursos hídricos. ¿Qué pasa en América del Sur? Tenemos el 6% de la población mundial y el 26% del recurso hídrico. Es decir, no hay una relación necesariamente entre la cantidad de agua y la distribución de la población. Si nosotros observamos en Chile, vamos a ver que de la zona centro hacia el norte es donde tenemos mayor población, principalmente en la región metropolitana, que representa al menos el 40% de la población nacional, y es donde tenemos menor disponibilidad de agua. Por lo tanto, la distribución del recurso agua además varía, ¿ya?, varía estacionalmente, anualmente, interanualmente, ¿ya? El recurso hídrico tiene una distribución espacial, ¿ya?, y estacional muy heterogénea. Y eso evidentemente tiene problemas cuando se trata de realizar la gestión del recurso hídrico, ¿ya? Si ustedes también hacen una mirada a nivel nacional, van a observar que las actividades, por mencionarlo así, las actividades agrícolas, las actividades mineras, las actividades industriales en general, están en los lugares donde tenemos menos agua, ¿ya? Y la población además sigue creciendo, ¿ya?, sigue demandando más servicios, y el agua está disminuyendo, ¿ya?, está disminuyendo de manera significativa. A nosotros nos ha enseñado todo el tiempo que a través del ciclo del agua podemos tener una disponibilidad constante de agua, es decir, hay un ciclo, por lo tanto no debería preocuparme porque el agua va a volver, ¿no?, va a estar retornando, ¿ya?, constantemente a través de este ciclo. Sin embargo, lo que estamos observando en la realidad es que este ciclo, si bien existe a nivel global, puede variar a nivel local, ¿ya? El ciclo indica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener una cierta humedad atmosférica que nos aporta las precipitaciones, hay una escorrentía superficial, ¿ya?, hay un transporte de agua desde la zona continental hacia el mar, tenemos un proceso de evaporación, ¿ya?, etc. Sin embargo, ¿ya?, eso ha cambiado en términos de la dinámica probablemente, ¿ya? Nosotros nos encontramos hoy día que, por ejemplo, gran parte del agua que cae en la superficie, gran parte de esa agua que antes era retenida, ¿ya?, porque teníamos una cobertura vegetacional importante, hoy día escurre hacia los cuerpos de agua superficiales y sale del sistema rápidamente, ¿ya?, no queda retenida, y por lo tanto tenemos balances, ¿ya?, balances hídricos que son negativos, es decir, el agua no se suma, sino que en el fondo se resta, ¿ya?, y tenemos balances negativos. Sale más agua de la que ya es capaz de almacenar los sistemas. Entonces, no obstante que se pueda estar cumpliendo este ciclo, las velocidades, ¿no es cierto?, ¿ya?, los procesos que están ahí ocurriendo son muy diferentes a los que ocurrían hace décadas atrás. Por mencionar, nosotros hoy día tenemos, ¿no es cierto?, más de una década de escasez hídrica. Y la poca agua que cae en pocos periodos de tiempo, de manera muy intensa,
y esa agua, ¿no es cierto?, genera aumento de las caudales de los ríos y ha generado en muchos lugares problemas de inundación con todos los costos sociales, económicos y humanos, que el más importante humano, ha significado. Hace no mucho tiempo atrás teníamos entonces también el tema de lo que pasó en la zona norte, la zona de Copiapó, ¿no es cierto?, donde tenemos también un tema de la isoterma, ¿ya? Es decir, también no solamente hay que considerar el agua que cae en forma de precipitación líquida, sino que también sólida, como es la nieve, ¿ya? Que gran parte también era retenida en las cumbres, ¿ya?, en la cordillera, y hoy día esa nieve, tenemos isotermas, ¿no es cierto?, que están cada vez más altas, y por lo tanto gran parte de la agua que cae ya cae en forma líquida, ¿ya?, y no se mantiene en la cordillera, y por lo tanto esa agua no se almacena, sale, y cuando sale, en gran cantidad, y eso genera problemas de inundación, problemas, ¿no es cierto?, de pérdida de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, estos ciclos del agua, ¿ya?, que nosotros hemos aprendido, si bien es cierto, siguen ocurriendo, las tasas o las velocidades, ¿no es cierto?, han ido cambiando. También el agua es un recurso, ¿no es cierto?, que tiene diferentes usos, ¿ya? Y eso genera conflictos, ¿no? Conflictos por el uso, como se dice, el uso múltiple del recurso hídrico. Entonces, sumado a que es escaso el recurso hídrico, de que el ciclo del agua, si bien es cierto, se sigue dando, este ciclo está modificado en su velocidad, en su dinámica, tenemos sumado a que eh, esta poca agua que estamos almacenando, ¿no es cierto? Porque recuerden que tenemos estos balances que son negativos, están siendo demandados en mayor cantidad y para diferentes usos, ¿ya? Y tenemos diferentes usos como son el uso, por ejemplo, no consultivo, que es el consumo que significa que el recurso agua no lo sacamos del medio, sino que lo mantenemos ahí, como las centrales hidroeléctricas, ¿ya?, o las centrales de pasada, ¿ya?, los usos recreativos o algunos usos industriales. Pero también tenemos los usos consultivos del agua, ¿ya? Y los usos consultivos más característicos es el uso agrícola. Ahí ustedes pueden observar en la imagen que dentro del uso consultivo más importante, con el 73%, es el uso agrícola. Le sigue la minería, ¿no es cierto?, y el consumo humano y sanidad, con 9 y 6% respectivamente. Por tanto, uno de los grandes demandadores de agua, ¿ya?, es la agricultura. Y esto es una opinión personal. Normalmente, ¿no es cierto?, estamos hablando que la minería genera grandes impactos. Claro, genera impactos sobre el recurso hídrico porque además está localizada en lugares donde hay poca agua. Pero si uno lo compara porcentualmente en esos mismos lugares donde hay poca agua y además se desarrolla agricultura, evidentemente la agricultura genera un tremendo impacto sobre la demanda de este recurso. Pero no solamente en cantidad, sino que también la agricultura requiere un uso de un agua que tiene que tener una cierta calidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos problemas con el recurso hídrico, ¿ya?, en cuanto a cómo ordenamos, ¿ya?, estas actividades de tal forma que se genere de manera múltiple, que todos puedan tener acceso. ¿Cómo lo regulamos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Se han establecido diferentes mecanismos, unos más exitosos, otros menos exitosos, ¿ya?, pero todos tienen en común algo, que todos requieren agua, un recurso que es cada vez más escaso. Finalmente, lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no es cierto?, es compatibilizar, ¿ya?, estos usos que generan beneficios sociales, económicos, sean de una manera sustentable, ¿ya? Sustentable, es decir, que generen equidad, que los recursos que se generan puedan ser equitativamente repartidos, ¿ya?, entre los actores del uso de las cuencas, por ejemplo, que evidentemente que no solamente sea equitativo, sino que evidentemente genere un crecimiento económico, ¿ya?, pero un crecimiento económico con sentido social, desde mi perspectiva, ¿ya?, y no un crecimiento económico per se. Pero que además este recurso hídrico que es escaso, que tiene un uso múltiple, ¿ya?, donde tenemos estos diferentes usos consultivos y no consultivos, sea de manera sustentable, es decir, que se proteja el recurso tanto en cantidad como en calidad. Vamos a hablar entonces de la cuenca del río Concagua,
¿ya? Como un lugar que tiene una representación física, ¿ya? La cuenca del río Concagua es una cuenca que tiene aproximadamente 7.200 kilómetros cuadrados y una extensión de 140, el curso principal de unos 140 kilómetros, ¿ya? Eh, es una cuenca, diríamos, que tiene características de régimen mixto, ¿ya? ¿Ya? Es decir, eh, su caudal del río Concagua depende tanto de la pluviosidad como del derretimiento de las nieves, ¿ya? Eh, en general, también es importante decir que la cuenca del río Concagua, y particularmente el río Concagua, representa el 70% de los recursos hídricos de la región de Valparaíso, ¿verdad? Sin embargo, ¿ya? La región de Valparaíso está dentro de las regiones que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las estadísticas, de acuerdo a los índices, presenta una situación de estrés hídrico, ¿ya? Es decir, en general tenemos una baja disponibilidad de agua, ¿ya? Parecido a lo que es la región metropolitana, ¿ya? Entonces, eh, nosotros desarrollamos una actividad agrícola importante que está asociada a la cuenca del río Concagua, ¿ya? Y sin embargo estamos en una zona que presenta los menores disponibilidades de recursos hídricos por habitante. Aquí hay algunos datos sobre algunas estimaciones a nivel global, ¿ya? De balance hídrico estimados, ¿no es cierto? Aquí hay unos datos del año 87, ¿no es cierto?, hasta el año 2025, y ustedes pueden ver en esos vasitos, ¿ya? En esos vasitos que están aquí, pueden observar cómo el balance indica que de aquí a los próximos años la cantidad de agua va a disminuir significativamente, ¿ya? Significativamente, y particularmente en la zona, desde la zona de la quinta región hacia el norte, especialmente, ¿ya? Entonces, efectivamente, en esta zona, una de las cuencas más importantes es la cuenca del río Concagua. Este cambio que se espera en el balance está asociado evidentemente al cambio climático, ¿ya? El cambio climático que sí o sí nos va a afectar. Entonces, la cuenca del río Aconcagua, ¿ya?, está ubicada en esta región, ¿ya?, en esta zona donde se espera un descenso significativo, importante, de aquí a los próximos años. Estamos en el 2020, ¿ya?, y estos son datos que se están modelando para el año 2025, 2030, por lo tanto, efectivamente vamos a tener un problema serio de recursos de agua en la zona, y donde la pregunta es si estamos haciendo un uso sustentable o no de este recurso. Entonces, algunos datos, ¿ya?, del río Concagua, ya les decía, 7.300 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es el último de los valles transversales del Norte Chico y se encuentra ubicado en el extremo sur de la región. En general, el río Concagua se genera por la confluencia del río Juncal y río Blanco en la cordillera de los Andes. Es un régimen mixto, ¿ya?, es decir, que sus crecidas dependen tanto de las lluvias invernales como del deshielo primaveral o de verano, ¿ya? De hecho, el caudal más alto del río Concagua es en el mes de enero, ¿ya?, no en los periodos de mayor lluvia, sino que coincide con el deshielo, siempre cuando haya nieve, ¿ya? Y sus aguas son ocupadas en actividades mineras, de riego, instalaciones industriales, ¿ya?, abastecimiento. Por lo tanto, tiene un uso múltiple de recursos. Y eso usted hace prever que se generan conflictos en la cuenca del río, ¿ya? Conflictos que en muchos casos todavía no están resueltos, ¿ya? Aquí hay una figura también, ¿ya?, esquemática del río Concagua, ¿no es cierto? Aquí está el río Juncal, el río Blanco, ¿ya? Y este río Juncal y el río Blanco en su unión, forman el río Aconcagua, ¿ya?, que recorre, ¿no es cierto?, diferentes comunas y localidades a lo largo de su trayecto, y por lo tanto recibe el impacto, ¿ya?, tanto por la captación de agua como por la descarga, ¿no es cierto?, de aguas al mismo río.
Ya les decía que el río Concagua representa el 70% de los recursos hídricos de la región, ¿ya? Y a nivel nacional, la región de Valparaíso presenta un déficit, ¿ya? Un balance regional, ¿ya? Indica, ¿no es cierto?, de que en 15 años, ¿no es cierto?, un balance de 15 años desde que se calculó desde el año 2011 en adelante, la región de Valparaíso va a tener un déficit, ¿ya?, de menos 38%, ¿no es cierto?, casi 39-40% de menos agua, ¿ya?, en los próximos años, asociados principalmente a la cuenca del río Concagua. Por lo tanto, la situación realmente es grave, ¿ya?, es alarmante. En esta imagen, ustedes pueden observar que esta es una estación de medición de caudales del río Concagua, que es la estación Chacabuquito, ¿ya? Que queda en la parte alta de los Andes, en camino hacia Portillo, por así decirlo, ¿ya? Y claro, no se ve tan grande, pero aquí en verde, en esta imagen que ustedes pueden observar, esta es la variación del caudal, ¿ya?, del caudal del río Concagua en condiciones, ¿no es cierto?, que deberían ser las históricas, por así decirlo, ¿ya? El caudal, ¿no es cierto?, promedio histórico. Y en rojo, ¿no es cierto?, o en azul, es lo que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver la diferencia en el caudal del río Concagua, lo que tenemos hoy día, ¿ya?, y los últimos años, ¿ya?, con respecto a lo que sería en un sistema normal, ¿ya? En los dos sigue habiendo ciclo del agua, ¿ah? Sin embargo, vemos que la disponibilidad de caudales es, es, es dramáticamente inferior, ¿ya? En esta otra imagen, ustedes pueden ver, ¿ya?, que es un mapa de variación de caudales para el mes de julio del año 2020, esto lo bajé hoy día, ¿ya?, con respecto al promedio histórico del mismo mes para el año, o para las décadas del año 81 al 2010. Por lo tanto, si comparamos estas décadas del año 1981 al 2010, ¿ya?, con lo que tenemos hoy día actualmente, ¿ya?, podemos observar, por ejemplo, que el río La Ligua tiene un menos 87% de caudal, ¿ya?, de variación del caudal, o sea, es significativamente menor. El río Petorca, menos 82%, ¿ya? El río Concagua, menos 63%, ¿ya? Y ustedes pueden ver que aquí están los niveles de variación de los caudales, ¿ya? Es decir, estamos entre una variación de el menos 71 a un 100%. Esto demuestra que estamos frente a una zona, ¿ya?, donde la demanda de recursos hídricos aumenta, donde la población ha aumentado, donde la actividad agrícola es importante. Sin embargo, tenemos déficit de agua brutales, gigantes, ¿ya? Es realmente dramático. Y por eso que escuchamos, ¿no es cierto?, que en la zona de Río Petorca, en La Ligua, la gente se está abasteciendo de agua ya con caminos aljibes, ¿ya? Por ejemplo, gran parte de la población están declaradas además como zonas de estrés hídrico, ¿ya? Están declaradas zonas de estrés hídrico, ¿ya? Lo cual activa una serie de mecanismos. Pero también tenemos dificultades porque otro tema es que a qué le damos prioridad, porque normalmente ustedes pueden escuchar la noticia de que tenemos una parte del cerro que es totalmente verde, ¿ya?, con plantaciones de palto, ¿ya?, y la población se está abasteciendo con baldes. Entonces hay una cosa que no cuadra. Sin embargo, ¿ya?, sin embargo, no obstante eso, del punto de vista físico, el agua ha disminuido en un 82%, en un 87% y un 63% en cuanto a caudal. Por lo tanto, ese es lo objetivo, ¿ya? Lo que uno después es, bueno, si tenemos menos agua, ¿qué vamos a priorizar? Esa es la otra pregunta, ¿ya? ¿Vamos a priorizar los partos o vamos a priorizar la seguridad hídrica de las personas? Evidentemente que la seguridad hídrica, ¿no es cierto?, la seguridad de agua de las personas es lo fundamental, ¿ya? ¿Ya? Porque tenemos esta déficit de agua. Entonces dice que esta es una información que tenía de la Dirección General de Agua, dice que desde la región de Valparaíso hasta los lagos, los caudales actuales son mayores a los del mes de julio del año 2019, con la excepción de los ríos Concagua y Maipo, ¿ah?, que está acá hacia San Antonio.
¿ya? Entonces, ¿y eso por qué es así? Porque efectivamente estos meses ha llovido más que el año pasado. Sin embargo, aún siguen siendo deficitarios. O sea, esto es un veranito de San Juan. No es que tengamos más agua, ¿ya? Si bien es cierto, esta otra imagen que ustedes observan acá, si bien es cierto, esto no corresponde necesariamente al río Aconcagua y a la cuenca del río Aconcagua, pero sí quise presentarlo porque también es una fuente de agua para la región de Valparaíso, que es el embalse Peñuela, ¿ah? Conocido como lago Peñuela. Y ustedes pueden observar acá, ¿ya?, la capacidad máxima que tiene este lago Peñuela, ¿ya? Y acá lo que tenemos, el volumen promedio histórico, ¿no? Esto ha sido el volumen histórico. Y esto es lo que tenemos actualmente, la línea azul. Es decir, tenemos un déficit gigante. Entonces, claro, y uno dice, bueno, pero esto es del embalse de Peñuela. Claro, pero si no tenemos el embalse de Peñuela, de alguna parte vamos a tener que sacar agua, sobre todo en los sectores que se han desarrollado hacia el sector de Pasilla, principalmente en la parte alta de Valparaíso, que se abastece de este recurso hídrico. Entonces, esto va a impactar necesariamente la demanda de agua en la cuenca del río Concagua, indirectamente. Pero no solamente las aguas superficiales han disminuido, ¿ya?, sino que también las aguas subterráneas, ya ustedes pueden observar acá, ¿ya?, los niveles freáticos, ¿ya?, de las aguas subterráneas, en este caso, ¿ya?, de la zona del río Petorca, ¿ya?, y también en la zona del río Concagua, en la parte baja, hacia la desembocadura. Y ustedes pueden observar, aquí tenemos desde el año 2015, ¿ya?, hasta el año 2020, y ustedes pueden ver cómo los niveles de agua subterránea, por así decirlo, han disminuido sostenidamente, ¿no es cierto?, en los últimos años, ¿ya? Y eso es también importante porque hay que tener en cuenta que gran parte del agua que se consume viene de las aguas subterráneas, que son surtidas, ¿no es cierto?, por las aguas superficiales. Entonces, también estamos enfrentando un problema muy serio de las aguas subterráneas, que es una de las grandes fuentes de agua para consumo humano, ¿ya? En la región de Valparaíso, en los ríos Petorca y La Ligua, se observan fluctuaciones, pero sin una tendencia definida, salvo, ¿no es cierto?, en Petorca Oriente, que registra un descenso sostenido desde diciembre del año 2017. Y lo mismo pasa en la parte baja del Aconcagua. Aquí también, que otra imagen importante, ¿ya?, que también está asociada y se comporta de manera similar a lo que pasa, ¿no es cierto?, con el tema de las presiones sobre el recurso hídrico, ¿ya? Ustedes pueden ver que en esta figura tenemos una distribución latitudinal, ¿no es cierto?, de la oferta y la demanda de agua, ¿ya? Es decir, cuánta agua hay, ¿ya?, y cuánta es la demanda. Y ustedes pueden observar que en Valparaíso, en la región de Valparaíso, pensando en el río Concagua, que es la principal fuente de agua, ¿ya?, de agua dulce superficial, ustedes pueden observar que la oferta, ¿ya?, es menor hoy día que la demanda. Es decir, tenemos más necesidades de agua porque tenemos más población. Se sigue expandiendo la frontera agrícola, las plantaciones. Cuando hablo de la frontera agrícola, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la extensión de las plantaciones de palto en ladera. Entonces, la ecuación no funciona acá, no se puede igualar la ecuación, ¿ya? Es decir, ¿cómo buscamos esta sustentabilidad? Es decir, hay menos agua y los requerimientos han aumentado, ¿ya? También aquí tenemos, ¿no es cierto?, la distribución, ¿ya?, en la quinta región norte y quinta región sur. Recuerden que gran parte de la región de la cuenca del río Concagua está asociada a la región sur de la región de Valparaíso, y ustedes pueden observar que también aquí están los caudales, ¿no es cierto?, ya los usos en caudales, metros cúbicos por segundo, ¿ya?, de distintas actividades, por ejemplo, agropecuaria, agua potable, industrial, minero, energía, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden observar que, como era esperable y como mostrábamos anteriormente, el 70% al menos, ¿ya?, de los recursos hídricos o caudales se requieren para la actividad agrícola, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el agua potable, ¿ya?, tenemos también la industria, ¿ya?, y la minería. Entonces, no necesariamente la minería es una de las más usuarias del recurso agua, pero hay que distinguir entre
usos consultivos y no consultivos. Y también tenemos el uso de energía, ¿ya? Que no lo habíamos mencionado, ¿ya? Pero tenemos centrales que se denominan centrales de pasada en la cuenca del río Aconcagua, especialmente en la parte alta. ¿Sí? Y estas centrales de pasada, ¿ya? Que, como ustedes pueden ver en esta imagen, nos asegura de que el agua que se capta se vuelve al ecosistema, ¿no? Esta es una fotografía de la central Los Quilos, ¿ya? Tenemos central de Sauce, central Aconcagua, central Chacabuquito, ¿ya? Son todas centrales de pasada. Entonces lo que hacen es que en esta parte alta, ¿no es cierto?, el agua se capta en una parte alta de la cuenca, ¿ya? Esa se hace correr, ¿no es cierto?, una cierta cuota, ¿ya?, a cierta altura, y luego se deja caer, ¿ya?, y empiezan a funcionar las turbinas. Entonces, pero esto requiere una cierta cantidad de agua, y eso está asociado a los derechos de agua, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero el agua la vuelven, por lo tanto es un uso no consultivo. Pero sucede que el problema se genera cuando el caudal del río disminuye significativamente y en ciertos periodos, cuando disminuye, se saca tanta cantidad de agua que se hace correr y vuelve, pero el tramo que queda entre la extracción y la descarga muchas veces queda con un caudal mínimo de lo que se considera un caudal ecológico, ¿ya? E incluso en muchas partes hay sectores que se seca, perdón, ¿ah? Se seca prácticamente, y eso pueden ser varios kilómetros, ¿ya? Son varios kilómetros que van desde que se extrae el agua hasta que se vuelva a eliminar. Y esto queda en muchas partes sin agua, con todas las consecuencias ambientales, ¿no es cierto?, y de uso que genera entre la extracción y la salida. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no es que sea tan poco dañina, ¿ya? Es decir, se genera un impacto significativo. Y la idea es aumentar las centrales de pasada. Entonces, tenemos un problema ya de disponibilidad de agua, de usos de agua, como ustedes pueden ver, el panorama no es bueno, ¿ya? No es muy alentador, y eso entonces ha generado que se genere una política a nivel nacional de construcción de embalses, ¿ya? Y estos embalses son de acumulación de agua para asegurar la disponibilidad de agua, pero principalmente para el riego, ¿ya? Principalmente para el riego porque es el principal como uso que tiene el recurso agua, ¿ya? A modo de dato, ¿no es cierto?, en la cuenca del río Aconcagua no hay embalses prácticamente, pueden haber mini embalses pequeños, ¿ya? Pero no hay embalses, ¿ya?, en la cuenca del río Aconcagua como tal. Sí hay embalses proyectados y aprobados que han pasado incluso por los estudios de impacto ambiental. Dentro de los embalses que se han proyectado, por ejemplo, está el embalse de la Puntilla del Viento, en la parte alta de la cuenca del río Aconcagua. Y el que yo entiendo que fue aprobado fue el embalse de Catemu, ¿no?, en el sector de Catemu también para almacenar agua. Entonces, estos embalses, ¿ya?, pueden tener diferentes usos, como ustedes pueden ver, en gran parte, ¿ya?, de los embalses son para riego, ¿sí?, para asegurar el riego, ¿ya? Por lo tanto, no es un uso no consultivo, es un uso consultivo, es decir, se extrae el agua, se consume y no se vuelve a el punto donde fue extraído. A modo de dato general, dentro de los embalses que podemos mencionar en la región de Valparaíso y en particular dentro de la cuenca del río Concagua, es el embalse Los Aromos, ¿ya?, que queda aquí en el sector de Tabolango, ¿ya?, y que tiene un uso para agua potable, ¿ya? Y el lago Peñuelas, que no está en la cuenca del río Concagua, pero sí está en la quinta región, pero que de alguna manera potencia el recurso en la región. Aquí está, ¿no es cierto?, el que les mencionaba, el embalse Catemu, ¿ya?, que hasta el momento, hasta el año 2014, estaba en proceso de evaluación. Entiendo que se fue aprobado el proyecto, ¿ya?, y su construcción estaba pensada desde el año 2017 al 2021, ¿ya? Es el Catemu. Y esto básicamente es porque lo que se requiere es, como en cualquier casa, cuando se dice que se va a cortar el agua, no va a tener agua, lo que hace uno es juntar agua. El tema es que no hay agua. Entonces, si no hay agua, ¿qué voy a juntar? Entonces ahí viene la discusión, como ha ocurrido en algunos embalses de la zona norte del país. Se han construido embalses
embalses que tienen un costo significativo, pero que no han podido cumplir su objetivo porque no hay suficientes precipitaciones para que se usen esos embalses para el propósito que fueron construidos. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, aquí está, ¿ya? La distribución, ¿no es cierto?, en distintas localidades, ¿ya? De uso del agua para también energéticos, ¿ya? Hay muchos embalses, ¿no es cierto?, o centrales, ¿ya?, hidroeléctricas, ¿ya?, de pasada, ¿ya?, que están proyectadas, ¿ya?, en recursos agua, y en particular en distintas cuencas. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, ¿ya?, que la potencia en el río Concagua hay una potencia de poco menos de 350 megawatts, ¿ya?, que está en operación, y esto evidentemente se espera que vaya aumentando, y eso también va a generar una fragmentación, ¿ya? Como vimos, las centrales de pasada se supone que extraen agua y la devuelven, pero entre que se saca y se extrae, se puede secar el curso de agua, y por lo tanto igual se genera una fragmentación del ecosistema, ¿ya? Y por lo tanto impactos negativos sobre la estructura y el funcionamiento de él. Otro nuevo elemento importante desde el punto de vista ya también ambiental es el tema de la contaminación que presentan, ¿no es cierto?, estos cuerpos de agua, en particular la cuenca del río Concagua. Si ustedes hacen un análisis, ¿no es cierto?, ya de las actividades que se realizan en la cuenca del río Concagua, tenemos actividades mineras, tenemos actividades agrícolas, actividades industriales, y por lo tanto, conociendo cómo son esas actividades, ya podemos predecir, ¿ya?, los tipos de contaminación que se puede generar en este cuerpo de agua. Desde el punto de vista minero, evidentemente que la actividad minera, en particular, si ustedes miran esta fotografía que miran en la parte superior, corresponde a la parte alta del cuenca del río Concagua, donde hay una descarga directamente al río Blanco, que es uno de los afluentes que genera el río Aconcagua, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una fuente de contaminación puntual, ¿ya? Pero también tenemos fuentes de contaminación difusa, ¿ya? Es decir, que está asociada a áreas, y la agricultura es una de las grandes fuentes difusas de contaminación, tanto por nutrientes como por plaguicidas, ¿ya? En particular fósforo y nitrógeno, que como ustedes saben generan problemas de eutroficación, ¿ya? Pero no solamente la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, sino que también se puede generar contaminación de las napas freáticas, ¿ya?, es decir, de las aguas subterráneas. Y eso puede tener consecuencias también sobre la salud de las personas, ¿ya? Y también el uso de plaguicidas, ¿ya? Aun cuando los plaguicidas en la actualidad cada vez son de vida media corta, de menor media vida corta, igual son altamente tóxicos y pueden llegar tanto a las personas que están consumiendo estos recursos como también a los organismos que habitan, por ejemplo, las aguas superficiales, a los cuales pueden llegar estos plaguicidas por escorrentía superficial. En esta tabla que ustedes ven acá, pueden observar los distintos riles, ¿ya?, residuos industriales líquidos que se descargan en distintas localidades y zonas que son parte de la cuenca del río Concagua. Yo no voy a entrar en detalle cada una de ellas, pero la lista ya les da una idea de que el impacto es importante. Algunos datos ya que habría que actualizar, sí, hablaban hasta hace unos años atrás de 444 fuentes puntuales de descarga, ¿ya? Lo cual no es menor. Por lo tanto, el río Concagua no solamente es afectado en cuanto a la extracción de agua, sino también a la recepción, ¿no es cierto?, o como receptáculo de una gran diversidad y agentes químicos que puede ser un cóctel muy negativo para la calidad de este ecosistema. Y esto se debe principalmente en esta fotografía aérea, ¿ya? Se puede apreciar, por ejemplo, en la parte alta de la cuenca, ¿ya?, la actividad minera, ¿ya? Esta es la actividad minera, aquí está el tranque de relave Los Leones, que está en la parte alta de la cuenca. Este es un tranque que ha almacenado durante décadas residuos de la minería. Hoy día entiendo que está en desuso, sin embargo, aquí también se pueden generar procesos de lixiviación, ¿no es cierto?, ¿ya?, y de movimiento de metales y metaloides
a través de escurrimiento subsuperficial, ¿no es cierto?, subterráneo, y llegar a este cuerpo de agua, que es el río Blanco, y que va a llegar a generar el río Aconcagua. También en la parte baja tenemos la actividad de hidrocarburos, ¿ya? Tenemos la ex, o todavía ENAP, ¿ya? Creo que cambió el nombre, donde en algunos periodos también hemos tenido episodios, ¿no es cierto?, de contaminación de las aguas del río Aconcagua en la parte baja, ¿ya? Asociado a rupturas de emisarios. También tenemos en la parte media, ¿no es cierto?, en el sector de Chagres, ¿ya?, en la comuna de Catemu, ¿ya?, donde tenemos una fundición de cobre, la fundición de Chagres, ¿ya?, donde en estos montículos oscuros que ustedes ven acá está acumulado el material, ¿no es cierto?, residual que se genera en el proceso de la fundición, ¿ya? Y aquí entonces hay una fuente importante de contaminación de metales y metaloides al cuerpo de agua que está a las orillas, prácticamente pasa por el lado de esta actividad industrial. Y la otra, que ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto?, esta imagen donde vemos estos distintos figuras, es la zona agrícola, es decir, grandes plantaciones de agricultura, ¿ya?, que extraen agua para mantener estos cultivos. Esto es una parte, por lo tanto, imagínense la cantidad de agua que se requiere, pero al mismo tiempo, estas actividades para poder mantener su cultivo requieren entonces nutrientes, plaguicidas, y estos también pueden llegar a este curso de agua. Por lo tanto, gran diversidad de actividades generan también gran diversidad de agentes químicos y sustancias que están llegando directa o indirectamente al curso de agua. Aquí me falta una fotografía que ahora que le doy vuelta podría incorporarla, que son de las ciudades. ¿Ah? Las ciudades también, ¿no es cierto?, generan, entre otros residuos, ¿ya?, que van al sistema alcantarillado, y ahí tenemos los contaminantes emergentes, ¿ya?, que es un tema importante, que también están llegando a este curso de agua. ¿Ya? Este curso de agua está llegando a estos contaminantes emergentes porque no son tratados las aguas o las plantas de tratamiento de aguas servidas, entonces llegan directamente. Esta imagen que está acá, lo que quiero indicar es que, no obstante estas agresiones, ¿no es cierto?, que recibe este ecosistema, ¿eh?, nos da grandes servicios, ¿eh?, nos presta servicios ecosistémicos, ¿ya? Esos servicios ecosistémicos, como hemos mencionado, la agricultura, la minería, ¿ya?, es decir, construcción, todos esos elementos son servicios ecosistémicos que nos da este ecosistema acuático del río Aconcagua y su cuenca. ¿Y qué significa empleo? Significa trabajo, ¿ya? Sustenta a una gran cantidad de personas, ¿no es cierto?, social y económicamente. Por lo tanto, no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales, que es fundamental, sino que también es una fuente que nos permite la sustentabilidad económica y social, ¿ya? Por lo tanto, es un factor de crecimiento económico. Hace un aporte significativo, ¿no es cierto?, al Producto Interno Bruto, ¿no?, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, ya lo habíamos mencionado, hay diferentes fuentes de contaminación difusas y puntuales, ¿ya? En este caso está asociado a los plaguicidas, ¿ya?, que generan impacto sobre este ecosistema directa o indirectamente. Entonces también tenemos que preguntarnos si los caudales que tenemos hoy día, ¿ya?, por esta demanda, por la escasez de agua, por la extracción que se hace, ¿ya?, es suficiente o no para mantener este ecosistema en funcionamiento, ¿ya? Y hay un concepto que tiene que ver con el caudal ecológico, ¿no?, que es un porcentaje del caudal histórico que se debe asegurar mantener en el curso de agua, que hace que este ecosistema funcione, ¿ya?, y que se denomina caudal ecológico. Y aquí ustedes pueden tienen aquí frente a esta imagen, ¿ya?, cómo es la relación entre el caudal ecológico, el caudal disponible, ¿ya?, y el caudal otorgado. Y a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que el caudal, ¿no es cierto?, ¿ya?, otorgado es mayor o igual al caudal ecológico, ¿ya? Es decir, es como que en realidad el agua que hay está toda entregada, no hay agua disponible, ni siquiera para mantener el funcionamiento de ese ecosistema, ¿ya? Y que se da principalmente en el río Aconcagua. Si ustedes miran en otros, esta figurita, esta línea naranja,
está en general más baja, excepto en algunas situaciones, ¿ya? Pero es en ríos donde el caudal es muy alto, ¿ya? Y por lo tanto los caudales disponibles, ¿ya? No superan los caudales ecológicos. ¿Okay? Entonces aquí también tenemos un problema de qué vamos a privilegiar. Vamos a generar una situación que proteja la estructura de funcionamiento de este ecosistema desde el punto de vista ecológico. De acuerdo a los datos, no. ¿Ya? Es decir, el caudal ecológico prácticamente es lo que está otorgándose. ¿Ya? También hemos observado que hay contaminación, ¿ya? De las aguas del río Aconcagua. ¿Ya? En la zona central la calidad del agua en relación a la salinidad mejora, aunque en lo que se refiere a metales pesados se sigue detectando cobre en los ríos Aconcagua, Maipo y Rapel, en particular el río Aconcagua. Y entonces aquí se calcula un índice y entonces podemos ver que en general los índices de calidad de agua, ¿ya? Muestran que la calidad del agua del río Aconcagua desde el punto de vista de los metales, ¿ya? Es de mala calidad. ¿Ya? Tenemos niveles que podrían representar riesgo para las comunidades biológicas que viven en este ecosistema. ¿Ya? Y ese es un tema permanente que tenemos, ¿ya? Y que no hemos podido ser capaces de solucionar. Se pensaba que esto se podía haber solucionado con una norma de calidad ambiental secundaria, ¿ya? Que aún no ve la luz. ¿Ya? La norma de calidad ambiental secundaria del río Aconcagua se viene tramitando, ¿ya? Desde el año 2004, ¿ya? Desde 2004, 2005, ya de la década pasada, y aún no tenemos norma de calidad ambiental secundaria. Ahora, uno se podría decir, bueno, ¿por qué no tenemos una norma de calidad ambiental secundaria? ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo qué calidad le vamos a asignar a los diferentes tramos? Porque si yo asigno calidad en cuanto a metales, los metales tendrían que ser concentraciones muy altas porque tenemos una actividad minera en la parte alta y por tanto los mineros, la gente que se dedica a la industria minera, dice que no puede generar niveles de calidad que consideren concentraciones bajas de cobre porque naturalmente los niveles de cobre, por ejemplo, en la parte alta son altos, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos un problema entre los mineros y los agricultores, por así decirlo, y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. En concreto, ¿ya? Todavía tenemos problemas de contaminación por metales. Si bien es cierto, ha habido una propuesta de norma de calidad ambiental secundaria a nivel de anteproyecto todavía en proceso, si se aplicara esa norma hoy día tal como está, debería ser declarado zona saturada el río Aconcagua por contaminación por metales. Bueno, esta imagen, ¿no es cierto?, que probablemente yo la he mostrado en muchas clases, ya más de ustedes, la mayoría la debe conocer. Simplemente la muestro porque es una imagen que, en mi opinión, sintetiza muy bien lo que es la cuenca del río Aconcagua, ¿ya? Donde tenemos distintos actores, distintos usuarios, todos quieren agua, todos quieren cierta cantidad, calidad, y la cantidad de agua ha disminuido y la calidad ha empeorado. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo establecemos un orden? ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los conceptos de manejo integrado de cuenca. Y en relación a esto, ¿no es cierto?, al tema de la contaminación, ¿no es cierto?, de la calidad del agua, ¿ya? El río Aconcagua no está exento, ¿ya?, de temas de situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos derrame de concentrado de cobre, afecta a Río Blanco en los Andes. Alerta provocó el derrame de concentrado de cobre. Es decir, en la parte alta se generan accidentes, ¿no es cierto?, rotura de ductos, y esos ductos drenan, ¿no es cierto?, estos concentrados de cobre que generan contaminación en la parte alta y que obviamente se puede desplazar agua abajo. Esto han habido varios episodios, ¿ya?, que han ocurrido y por lo tanto es una zona de alto riesgo. Y piense que esto es la parte alta, y resulta que el río Aconcagua en la parte de agua recorre varias comunas y sus aguas son para uso agrícola, uso recreativo, uso doméstico, etc. Otro tema importante, ¿ya?, es el tema de los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya?, que también influye tanto en la calidad como en la cantidad de los recursos hídricos. ¿Ya? También en esta zona los recursos hídricos los derechos de agua están sobrevendidos. Tenemos más, ¿ya?, derechos de agua otorgados que disponibilidad de agua. ¿Ya? Es decir,
ya si alguien quisiera pedir unos derechos de agua no los puede obtener, ¿ya? Y eso todavía está en un proceso de discusión, todavía no hay una modificación clara al Código de Agua, algo que se viene discutiendo, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, esto desde décadas de los 80, ya que el río, que tenemos este Código de Agua y que se ha hablado mucho de modificarlo, pero es difícil o no se llegan a acuerdos sobre este tema y que es fundamental para establecer también cuáles van a ser los usos prioritarios del agua en la cuenca río. Asociado a toda esta situación ambiental, tenemos el cambio climático, ¿ya? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y ustedes pueden observar, ¿ya? Este es un mapa de dos figuras, una línea de base, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que tenemos y lo que se proyecta. Y claramente, nuestra zona va a ser altamente impactada por el cambio climático, donde ya tenemos problemas, ¿ya?, de disponibilidad de agua, de calidad de agua, y entonces esta situación, en vez de mejorar, va a empeorar. No quiero ser tan positivo porque los datos no indican que la cosa esté mejor. Lo mismo, aquí tenemos entonces también cómo va a variar la temperatura, ¿no es cierto? Y para el de aquí al 2050, y claramente nosotros estamos en la zona hotspots, ¿ya? Es decir, una de las zonas más impactadas por el cambio climático, y eso evidentemente va a generar impactos sobre la disponibilidad de recursos hídricos, que a su vez va a tener impacto sobre el desarrollo social y económico de la región. ¿Cuáles entonces son algunos de los desafíos? ¿Ya? Crear herramientas adecuadas para la heterogeneidad hídrica de Chile y enfrentar los impactos del cambio climático, ¿ya?, respecto a estos temas. Otro de los grandes desafíos es, para avanzar en un uso sustentable de estos recursos, es avanzar hacia una gestión integral de los recursos hídricos. Mejorar el conocimiento de los sistemas hídricos del país. Ahorro del agua y abordar con eficiencia, ¿no es cierto?, la situación de escasez hídrica que tenemos. Necesitamos una política nacional de agua vinculante, que se refiere a que los actores que viven en las cuencas sean los que tomen las decisiones de cómo manejar sus cuencas, ¿eh? Que establezca objetivos de interés nacional para garantizar el acceso al agua y su aprovechamiento eficiente y sustentable. Y aquí tenemos entonces uno de nuestros instrumentos que dice relación, ¿no es cierto?, con la gestión integral de recursos hídricos, es el sistema normativo, ¿ya? Y aquí está entonces lo que yo les decía, ¿ya? Estado de avance en los procedimientos de dictación de revisión y revisión de normas de calidad ambiental y emisión, ¿ya? Y aquí tenemos la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas del río Concagua. Esto entonces del año 2004. Había un proyecto, todavía no hay norma. Esto es del año 2004. Y todavía no tenemos una norma de calidad ambiental secundaria para el río Concagua. Bueno, la última vez que yo estuve en la Seremi de Medio Ambiente, me dijeron que pronto habían luces, no lo sé, no sé qué va a pasar, ¿ya? Y entonces, esto es lo último, ¿ya?, que yo tengo, es que se aprueba el anteproyecto de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas del río Concagua. Pero esto que aparece del año 2017, que podría ser uno de los instrumentos para la gestión, ¿no es cierto?, y poder avanzar en estos desafíos, se suspendió y hasta aún no tenemos respuesta. También como ya lo mencionábamos, se requiere modificar el código de agua, ¿ya?, de tal forma que no haya especulación y de que los usos prioritarios sean obviamente la salud humana, ¿ya?, y que no tengamos situaciones como Petorca y La Ligua. Y también necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, en la protección de la biodiversidad del río Concagua, particularmente en la zona de la desembocadura, donde tenemos el humedal del río Concagua, ¿ya?, que a mí me consta que han habido organizaciones que han intentado elevar su nivel de protección. Entiendo que todavía no hay claridad sobre ese tema, ¿ya? Algunas ONG, ¿no es cierto?, y organizaciones sociales han hecho mucho por defender y mantener este ecosistema en funcionamiento, pero que es particularmente sensible porque está ubicado en la parte baja del río Concagua y que es la parte que recibe todo el impacto de la parte alta. Entonces, finalmente, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es sustentable, ¿ya?, a partir de la información que yo les he entregado de manera muy sintética, ¿ya?,
hay que preguntar, ¿es sustentable el uso de los recursos hídricos de la cuenca del río Concagua? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Y si ojalá lleguemos a la respuesta que sea que sí en algún momento. De mi perspectiva, ¿ya? Y la que trato es que aún no es sustentable. Y como no es sustentable, bueno, entonces tenemos varias acciones, ¿ya? Porque es fácil hablar, ¿ya? Decir lo que hay que hacer, pero tenemos actividades que podemos hacer cada uno de nosotros de manera individual, ¿ya? En nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y que son importantes que cuidemos nuestro recurso hídrico en nuestra vida cotidiana también es importante. ¿Ya? La huella hídrica también es una cosa importante, que reduzcamos nuestras huellas hídricas personales, ¿no es cierto? Y nuestro quehacer. Muchas gracias por su atención. Oiga, profe, muchas gracias por la presentación, estuvo muy, muy buena. Vamos a comenzar con las preguntitas. Hay unas preguntas en el chat que voy a comenzar. A ver, ahorita. Preguntan, profesor, en el caso hipotético de que se hubiese podido llevar a cabo la construcción del embalse Puntilla del Viento en el sector Las Vizcachas, ¿hubiese sido un hecho ventajoso en materia hídrica, a pesar del gran impacto ambiental que conlleva? ¿Es necesario replantearnos estas alternativas de embalses en un futuro no muy lejano? Yo creo que objetivamente, a la luz de lo que está ocurriendo hoy día con la disponibilidad de agua, yo creo que hubiese generado un impacto inicial, pero no sé si realmente hubiese generado un impacto tan significativo. ¿Ya? Tengo dudas de eso, porque hay antecedentes de que en otros lugares se han construido embalses y esos embalses no han generado el impacto de beneficio ya que se espera de ellos. Y la otra pregunta es, ¿el beneficio para quién? ¿Ya? Eh, si el beneficio es para la sociedad en su conjunto y no solamente con un fin productivo, bien, pero yo tengo dudas, ¿ya? No tengo información clara de que realmente eso hubiese sido tan beneficioso. Y creo que también eso ha sido también una decisión para no construirlo. ¿Ya? Yo creo que quienes lo diseñaron dijeron, bueno, piensen ustedes que este embalse de la Puntilla del Viento se viene pensando en los años 50, 60, en el que había agua, ¿ya? En que la pluviometría era diferente a la que hoy día. Entonces, hoy día pensar en embalses también tiene que ser proyectado con cierta seguridad de que esos embalses realmente van a almacenar una cierta cantidad de agua que justifica su construcción, ¿ya? Y yo creo que hoy día hay dudas sobre eso, y yo creo que, de acuerdo a lo que veo de precipitaciones, no se justificaría una construcción de un embalse porque no cumpliría el fin para el cual sería inicialmente. Esa es mi opinión. Hay otra pregunta, es que ¿cree que es posible lograr una gestión sustentable de las cuencas hídricas con el actual modelo de Perdón, gestión? no escuché bien, perdón. ¿Si cree que es posible lograr una gestión sustentable de las cuencas hídricas con el actual modelo de gestión? Porque tiene entendido que efectivamente hay sequía, sin embargo, aún hay agua disponible, pero están protegidos por derechos de aprovechamiento como un resguardo constitucional. Bueno, yo soy partidario que hay que respetar los derechos de todos, ¿ya? Eh, Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que hacer modificaciones, desde mi punto de vista, hay que hacer modificaciones al Código de Agua, eso es sí o sí. Yo soy de los que piensa que el recurso de agua es un recurso estratégico que no puede estar, desde mi perspectiva, no puede estar en manos privadas, ¿ya? Yo creo que el Estado tiene que tener un rol más fundamental en la administración del recurso hídrico y garantizar que los ciudadanos, por sobre todo, tengan disponibilidad y acceso al recurso hídrico de una manera digna, ¿ya? Y oportuna. Y no se generan situaciones como la que ocurre en Petorca, ¿ya? Y en muchas otras partes, en que, como lo decía en parte de la presentación, en que tengamos zonas donde tenemos un gran desarrollo agrícola y al frente la gente no tiene ni cómo lavarse la cara. Entonces, eso no me garantiza que hoy día la actual gestión sea la adecuada, ¿ya? Yo creo que hay que ir a hacer una gestión más local, más participativa, ¿ya? Pero también una participación informada y educada,
¿ya? Porque tampoco tú le puedes entregar, desde mi perspectiva hoy día, a una sociedad que no ha sido educada en la gestión de sus propios recursos, la gestión inmediata. Eso es un proceso. A la gente hay que enseñarle, hay que formarla para que sean actores de sus propias decisiones, ¿ya? Pero yo creo que eso es un proceso. Hay que generar educación, hay que generar formación, hay que crear los cuadros que sean capaces de administrar los recursos. Porque si yo les digo, oiga, administren sus recursos hoy día, probablemente van a haber muchos conflictos porque no hay la formación para hacerlo, ¿ya? Yo creo que en algunos países como en Colombia, en algunas partes de México, se ha ido hacia la gestión más local de las cuencas, es decir, que las propias comunas, los propios actores de sus comunas sean los que establezcan cómo se va a usar el recurso hídrico, cómo se va a repartir, se generen las reglas, ¿ya? Y tenemos que ir a una visión de ese tipo, una visión mucho más local, ¿ya? Con actores, pero insisto, no es fácil porque si uno lo piensa desde el punto de vista, por ejemplo, de la cuenca del río, ¿cuántas comunas tengo? ¿Cuántos alcaldes tengo? ¿Ya? ¿Cuántos concejales tengo? ¿Ya? ¿Cuántas? Es decir, ¿cómo genero este board, ¿no es cierto? Este equipo de gente que diga, bueno, usted, mire, ustedes se van a sentar acá y ustedes van a definir cuáles van a ser los objetivos de esta cuenca. Y voy a sentar a la población, voy a sentar a las autoridades, a todos los actores, los empresarios también, por supuesto. Todo el mundo tiene que estar y tiene que ponerse de acuerdo. Pero si no es formado, nunca he enseñado cómo se tiene que poner de acuerdo, cómo funcionar, va a ser un caos. Entonces yo creo que es un proceso creciente de formación, ¿ya? De gente que esté capacitada para administrar las cuencas, pero bajo un concepto de participación integrada, ¿ya? Donde todos tengan derecho a plantearse, ¿no es cierto? Y las decisiones sean democráticas y sean participativas. Esa es mi visión que tiene que haber, que hoy día no la veo. ¿Ah? Si tú me preguntas, hoy día lo que hay son las mesas del agua. ¿Ya? Las mesas del agua es una institución, ¿no es cierto?, entre comillas, que se ha creado, pero que no tiene ningún peso específico. ¿Ya? Tiene que tener un reconocimiento legal. ¿Ya? Y no solamente comisiones, porque si tú creas comisiones que tienen un reconocimiento legal, no tienen capacidad de autoridad, tienen que tener capacidad de decisión. Yo junto a un montón de gente, pero que finalmente no es vinculante. Y se requiere que además las decisiones sean vinculantes. Pero insisto que tiene que ser en un proceso de formación, ¿ya? En un proceso de generar estos cuadros. Y eso hay que avanzar bastante más. No sé si logré transmitir lo que estaba pensando. Sí, yo creo que se entendió bastante bien. Hay más preguntas, pero antes voy a aprovechando que un conversatorio, quiero meter yo un poco la cuchara. Hay una cosa respecto a también lo que mencionaba de la pregunta que hacía sobre que estaban los derechos protegidos constitucionalmente. Eso está explícito en el Código de Aguas. Una de las cosas que yo considero que debería ser como, no se habla mucho de esto, pero me imagino por el tecnicismo jurídico, es que nosotros entendemos que los derechos de aprovechamiento de agua hoy en día están funcionando bajo la lógica de que como si fuera un derecho de propiedad, ¿no es cierto? Que es básicamente como la idea de la Constitución del 80. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de propiedad? Hay una cosa que se llama la función social del derecho de propiedad. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, como a terrenos se basa en la expropiación. Pero para los derechos de aprovechamiento de agua es muy interesante abordar esto porque los derechos de aprovechamiento se tienen que cortar, obviamente, pero dependiendo de la disponibilidad de agua que existe en un río en particular. Entonces, esta especie de función social, si es que se incorporaría o se llega a incorporar en el Código de Aguas, lo que permite y faculta, en este caso sería la DGA, la Dirección General de Aguas, que es como quien se autorregula, por ende el ente estatal, a limitar la cantidad de litros que se le otorgan a los usuarios. Entendiendo también de que hablaba un poco también el ALDE sobre que hay ciertas zonas de sequía. Eh, incluso hay zonas que no se declaran en sequía como tal, porque eso igual va a limitar el uso de los usuarios de agua, y si tú les limitas un derecho, tienes que indemnizarlo. Entonces, siempre está como la disyuntiva de cuánta plata puede dar la DGA para poder mantener la ecología de los ríos. Como, creo que yo que sería como un buen cambio el Código de Agua, la función social, para poder mantener este equilibrio ecológico. Sí, bueno, mira, yo lo que sé que del Código de Agua, yo no sé si la modificación es tan grande la que se va a hacer, lo que se piensa hacer es que
los derechos de agua no sean a perpetuidad, pero eso ya de alguna manera está, ¿ya? Que se pague también por que haya un impuesto, una cosa así, ¿no es cierto?, por el uso del agua. Y si no la usas, la pierdes, ¿ah? Una cosa así. El tema está en que, por ejemplo, como la cuenca del río Concagua, ¿qué derechos me están hablando si ya los derechos están entregados? No hay más derechos de agua, ¿ya? De hecho, hay más derechos de agua que agua, ¿ah? De alguna forma. Entonces, es un tema súper complejo, pero también yo estoy de acuerdo, ¿ya? En que, por eso partí diciendo que para mí el agua debe estar en manos del Estado, ¿ya? Derechamente, porque es un recurso estratégico, ¿ya? Principalmente para un beneficio humano, ¿ya? Pero también yo creo que se ha ido distorsionando el tema, ¿ya? En el tiempo, porque como lo comentaba en alguna clase, yo le decía, bueno, los derechos de agua, la idea de los derechos de agua es que quien tiene la tierra y se desarrolla la agricultura tenga un acceso al agua, ¿ya? O sea, no saco nada con tener una tierra si no tengo un derecho al agua, ¿ya? Básicamente esa es la idea. Pero ¿qué ocurrió? Que esa cuestión se fue transformándose en un comercio, ¿ya? Se fue desvirtuando en el tiempo. Entonces resulta que ahora yo puedo tener derechos de agua sin tener tierra, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Se perdió el sentido social de eso, ¿ya? Entonces se empezó a especular con el tema del agua, ¿ya? Y se fue desfigurando. Pero también pienso en que si uno es agricultor, ¿ya? O se va a dedicar a la agricultura y dice, bueno, yo tengo que tener, y yo en la agricultura voy a trabajar toda mi vida como agricultor. ¿Quién me asegura a mí, ¿ya? También es otro tema, de que yo voy a tener disponibilidad de por 40 años de agua? ¿Ya? Y esa es un poco la presión que hacen algunos sectores, ¿ya? Es decir, yo si no tengo seguridad de acceso al agua, como entre comillas piensan que se lo dan los derechos de agua, no voy a invertir. Y esa visión tiene que cambiarse, ¿ya? Porque si esa persona invierte, obviamente tiene que tener derecho al agua, porque si no, no se va a poder desarrollar la agricultura, ¿ya? Tienen que tener una seguridad de agua, ¿ya? Pero no en base a un concepto economicista, económico, como un bien. Eso es lo que yo creo que tiene que cambiarse definitivamente. Pero sí, a cualquiera le interesa tener derecho de agua, ¿ya? En el sentido de tener acceso, asegurar que voy a tener acceso al agua. Y de ese punto de vista comparto que el agua debe tener una función social, principalmente, como la que ocurre en los países más desarrollados, ¿no? El tema está que, como tú puedes ver, los datos indican que vamos a tener cada vez menos agua. ¿Y de qué derecho me están hablando? Si no va a haber agua. Claro. Hay otra pregunta. ¿Qué piensa usted al respecto de que son los glaciares los que abastecen mayoritariamente las cuencas debido al deshielo y que no exista una ley en Chile que los proteja? Eh, bueno, efectivamente los glaciares sí, efectivamente cumplen un rol fundamental en abastecer de agua ciertas zonas. En unas zonas más que en otras, ¿ah? Va a depender de las características de los glaciares, ¿ya? De su ubicación, etc. Eh, no obstante eso, yo pienso que los glaciares son una fuente de agua, ¿ya? Importante que hay que conservar. ¿Sabes cuál es el tema? Yo las pasaba, a veces yo soy un poquito provocador en el sentido de que, oye, bueno, a ver, los glaciares, ¿qué se espera desde el punto de vista de algunos, dice, bueno, ¿qué se espera de los glaciares de aquí a 20 años más? Que se derritan, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, si se van a derretir, ¿por qué no ocuparlos? ¿Me entienden o no? Por eso que no estoy diciendo si estoy de acuerdo. Algunos piensan, dicen, bueno, oye, si el glaciar se va a derretir igual, por tanto, ¿lo uso ahora o lo uso agua después? Desde mi perspectiva, esto no es blanco y negro. Yo creo que hay situaciones en que los glaciares están desapareciendo significativamente. Y de hecho se está generando el freshening, ¿ya? Es decir, que en las zonas donde hay glaciares, en las zonas costeras, por así decirlo, el agua de mar se está endulzando, ¿ya? ¿Ya? Entonces,
ahí efectivamente se está generando. Entonces, algunos plantean, bueno, ¿por qué no ocupar esa agua ahora que se está derritiendo y darle un uso? Pero en otros casos, ¿no es cierto?, los glaciares no están en ese proceso todavía tan importante de retroceso, ¿ya? Y los glaciares no necesariamente significa un escurrimiento superficial, sino que también abastecimiento de las aguas subterráneas. Desde mi perspectiva, hay que estudiar bien el caso. Yo creo que tiene que haber una ley de glaciares, porque los glaciares no solamente es una fuente de agua para consumo humano, sino que también para la mantención de ciertos ecosistemas, ¿ya? Por lo tanto, yo soy partidario de que haya una ley que rija, ¿ya? Y no sea hoy día una situación en que no sabemos y cualquiera puede intervenir un glaciar, como se ha hecho, ¿ya?, en muchas partes, y sin medir realmente las consecuencias que pueda tener eso. Yo soy partidario de haber una regulación de acceso a esos glaciares, ¿ya?, y cómo se pueden o no manejar, ¿ya? Pero creo que tiene que haber una regulación, sobre todo hoy día que ante esta escasez hídrica hay ciertos grupos que andan buscando, ¿no es cierto?, agua en cualquier parte. Gracias, profe. Ángel. Hola, profe. Muchas gracias por Hola, la Ángel, presentación. ¿cómo está? Gusto Y saludarla. sí, igual, mucho tiempo. Yo lo que le quería preguntar era que mientras usted evidenciaba más o menos los déficits de agua que están ocurriendo tanto acá como en la cuenca de la Concagua o como en los ríos de Petorca, La Ligua, ¿qué es lo que en realidad nos está diferenciando de que no estamos viviendo una vida parecida a la gente de allá? Porque en cuanto a la gestión, o sea, los déficits son relativamente similares y la gestión del río Concagua sigue siendo el agua prioridad para uso de agricultura principalmente, las paltas se siguen expandiendo, alrededor también mucha para vino, parra para vino y no sé en realidad qué nos está en este momento como separando de la realidad de la gente de Petorca. Y si la gestión sigue estando como está hasta ahora, de aquí, me imagino que de aquí al 2030 ya tendríamos una situación similar, porque la gestión sigue siendo prioridad para otras cosas en vez que consumo humano. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una, primero, es que, por ejemplo, en las zonas que tú indicas, no obstante que ellos tienen, por ejemplo, yo mostraba ahí datos de 80 y tanto por ciento de déficit, ¿no es cierto? Y el río Concagua 60 y casi un 70%. Claro, porque, como les decía, nosotros gran parte del agua que tenemos es agua subterránea. Nosotros consumimos agua subterránea en gran parte de las regiones, la cuenca del río Concagua. No es que alguien tome un ducto y saque el agua al río, ¿ya? Eso por una parte. Entonces todavía esa poca de agua es suficiente para abastecer las napas freáticas, pero que también están, como les mostraba, disminuyendo significativamente. Lo otro que las fuentes de agua que nosotros tenemos principalmente, una de las fuentes importantes es en la región de Valparaíso, es el embalse de los Aromos, por mencionar uno, ¿ya? Que es administrado por el PAN. Y esa es la gran fuente, pero aunque que todavía almacena agua, o el río, o por eso mencionaba el lago Peñuelas, que como puedes ver tiene un déficit enorme, ya más del 50, 60, 70%, ¿ya?, de agua. Entonces, yo creo que la gran diferencia hace que todavía las napas freáticas son capaces de mantener un cierto nivel de agua, pero no sé qué tan cerca estamos de su umbral, ¿no es cierto?, en que realmente no vamos a abrir la llave y no va a tener agua, ¿ya? Yo creo que estamos en el límite. Desde mi perspectiva, estamos en el límite, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que ese tiempo para nosotros que pasen 2, 4, 5, 10 años no es tanto en escala geológica, pero la pregunta es qué va a pasar en 50 años, qué va a pasar en 20 años, qué va a pasar en 25 años, ¿ya? Que para nosotros es toda una gran vida, pero en el tiempo es muy poco, ¿ya? Entonces yo creo que desde mi perspectiva es una cuestión de tiempo y de distribución del agua, nada más, ¿ya? Pero la situación desde mi perspectiva es grave, ¿ya? Es preocupante. Tendrían que ocurrir cambios muy importantes en el aumento de las precipitaciones. Si tú te fijas, con la lluvia que cayó, todo el mundo quedó, ¿no es cierto?, muy contento. Gran parte de la gente se cayó mucha agua, llovió, claro. Sin embargo, aún sigue siendo muy deficitario. Entonces estamos generando una falsa sensación de que estamos con una buena cantidad de agua.
y volvemos a respirar. Pero si esto se mantiene una década más, yo creo que la situación va a ser más grave. Ya la situación es grave en muchas localidades. No ha llegado a nuestra llave, pero yo creo que va a llegar. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver más bien con una cuestión de tiempo, nada más. No creo que sea porque estamos haciendo una tremenda gestión. Si, como decías tú, o sea, no tenemos todavía el embalse, no se construyó nunca el embalse en la Puntilla del Viento. Y yo creo que no se construyó porque sacaron los cálculos y dijeron, oye, lo que vamos a construir nos va a servir, ¿o no? Si no llueve, ¿para qué vamos a construir? ¿Ya? Claro. Porque yo estoy seguro que si se hace un balance, y o sea, que la solución es esta, se construye, es obvio. ¿Ya? Pero no hay seguridad de eso. ¿Ya? Entonces, yo creo que una gran apuesta que está haciendo es a la carretera hídrica. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el tema, pero en mi opinión la situación es compleja, es difícil y es algo de lo que todavía no se habla mucho, pero yo creo que los datos indican que tenemos déficit notorio. Quienes han hecho el curso de manejo integrado Huanca conmigo y hemos tenido la oportunidad de recorrer el río Concagua, ¿ya? Ustedes han visto en terreno, ¿ya?, cómo el caudal ha disminuido significativamente. ¿Ya? Si ustedes días van, ahora no, pero en un tiempo más van al río Concagua, a la zona de Poco, ¿no es cierto?, Quillota, y dice, bueno, y este río es el río que sustenta el 70% de los recursos hídricos de la región. ¿Cómo se sustenta todo esto? Y es impresionante, yo no tengo una respuesta clara, pero no hay agua. Mm. Es un Y tema ahora se ha complejo producido, y no está resuelto. sí, y ahora se ha producido mucho la falsa ilusión porque los ríos se están llenando más, entonces sigue cabiendo en la duda de que en realidad qué pasa con el agua, si de realidad tenemos un déficit o en realidad se está robando el agua, como en nuestra Yo los datos, actividad o esta. bueno, yo creo que también se da, pero por ejemplo, el río Concagua, los datos que yo le acabo de mandar son los datos de hasta ayer. ¿Ya? Esos datos, esas curvas que le aparecen son datos de hasta ayer. Y claramente esos son los datos. O sea, la curva que hay entre lo normal y lo que hay es enorme, la diferencia. Esos son los datos. ¿Ya? Entonces eso hace presagiar que la cosa no va bien. No porque llueva un poco ahora significa que el problema está solucionado. No, para nada. Aprovechando que nadie nos habla, le quería preguntar también del tema de los glaciares, de que efectivamente hay glaciares que el agua se va a perder en el ciclo. Bueno, hay Porque, glaciares que ya, sí, hay glaciares que están retrocediendo allá. Por ejemplo, en la zona norte del país hay glaciares que han tenido una disminución, un retroceso importante, significativo, ¿ya? Y por lo tanto se sabe que hay glaciares que van a desaparecer de aquí a 10 años. Eso está ya estimado, ¿ya? Hay otros que probablemente tengan una duración mayor. Entonces ahí viene el conflicto. Es decir, bueno, las empresas mineras dicen, bueno, ocupemos agua antes que se escurra y se pierda. Pero el agua no se pierde por ninguna parte. El agua siempre va a tener una función. No es que el agua claro, sobre. ¿Ya? Entonces es un concepto utilitario del agua de manera económica, industrial. Pero el agua no sobra ni falta en ninguna parte. Es lo que es y cumple una función. ¿Ya? Pero eso es, yo creo que los glaciares hoy día están siendo amenazados, no solamente por el tema de que una minera a nivel local, sino que a nivel global, el calentamiento global está generando una disminución significativa. No solamente en los glaciares de acá, sino que en las zonas polares también. Entonces, hay un tema ahí que hay que regular. Entonces, si tenemos agua de ahí, alguien podría decir, bueno, gestionémosla de alguna forma en que eso genere el mejor uso posible, pero no un uso para unos pocos y déficit para otros. gracias. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Habla con Esteban Marín. Y quería consultarle, porque considerando que las aguas superficiales son casi nulas y poco existentes desde la quinta región hacia el norte, ¿qué tan posible es realizar un mapa para las aguas subterráneas? Un mapa ya digitalizado totalmente y ocupando todas las tecnologías que existen hoy en día en Chile. ¿Es viable? ¿Es posible? Sí, de hecho existen, tú puedes pedir hoy día, no sé si estamos a nivel, yo creo que están digitalizados ya los mapas, pero tú, por ejemplo, puedes
Si no me equivoco, en el Instituto Geográfico Militar, ¿ya? Tú puedes adquirir, en el IGM, puedes adquirir cartografía, ¿ya? De la localización de las napas, de los acuíferos, ¿ya? Los acuíferos están en gran parte mapeados, están localizados, ¿ya? Y están también cuantificados la cantidad de agua que tiene. Existe esa información, ¿ya? Y en base a esa información es que yo mostré esos grafiquitos. Ustedes vieron que los acuíferos, mostré el de Petorca, por ejemplo, y de la parte baja de la Aconcagua, en que los niveles freáticos han ido disminuyendo, ¿ya? Y pueden fluctuar si se vuelven a llenar, en fin, etcétera, por las precipitaciones o por la escorrentía superficial, en fin. Pero existen hoy día una cartografía de los acuíferos, eso está disponible, ¿ya? Y se puede acceder a ello. No sé, no sé si están tan actualizados, pero existe esa información. Ah, ok, porque existen puntos donde se extraen muchas norias que no están inscritas, y son varios puntos que Sí. no son considerados también. Claro, lo que pasa es que, ese es otro tema, lo que pasa es que hay muchos lugares, sobre todo los sectores rurales, en que están los pozos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los pozos en realidad lo hicieron los abuelos alguna vez, pero esos pozos nunca fueron inscritos, ¿ya? Porque eso también significa que tienes que tener derechos de aprovechamiento de esas aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, podría ser que tú vayas hoy día y, yo voy a regularizar la inscripción de mi pozo, y te digan, ¿sabe? Pero es que usted no tiene derechos de agua, y ya no hay derechos de agua, así que eso ha pasado, ¿ya? Aquí en la zona, por ejemplo, de Laguna Verde, ¿ya? Un señor que se puso a vender el agua a la gente que no tenía agua en la zona, lo demandaron los vecinos, y llegó ahí las fiscalizaciones de la Dirección General de Agua y vieron que el personaje no tenía inscrito el pozo, y por vender agua al final le cerraron el pozo, etc. Entonces, los pozos deberían estar inscritos, pero evidentemente por la práctica no se hacía, ¿ah? Eso es así. Hay una cantidad de pozos, y los pozos tienen que tener una cierta distancia entre uno y otro, en fin, ¿ya? Y eso no se cumple en muchas partes. La gran parte de los pozos son ilegales. Ya, profe, muchas gracias. No hay por qué. Oye, otra pregunta que ya comentó un poco, pero ¿qué piensas sobre el proyecto de la carretera hídrica? ¿Sería más beneficioso que perjudicial? El tema de transmitir agua, de llevar agua de un lugar a otro, eso se hace en muchas partes, ¿ya? El ejemplo que tenemos hoy día, y lo pueden googlear ahí, por ejemplo, los que estén interesados, es, revisen el canal Laja de Yillín, ¿ya? Que es un canal que lleva agua de una zona a otra, ¿ya? En la octava región, desde la laguna del río Laja, que se va hacia la zona del Ñuble, ¿ya? Eso es una mini, diría yo, carretera hídrica, ¿ya? Es un canal, ¿ya? Eso se lleva a... Pero no creo que sea... eso puede generar impacto, no se trata de sacar agua y llevarla de un lado para otro. Para eso hay que hacer estudios muy serios, ¿no es cierto? Porque el agua, yo partí diciendo que el agua no sobra, ni falta en algunas partes, ¿ya? Es decir, el agua es la que hay, ¿ya? El agua cumple un rol fundamental. Entonces, el llevar de una cuenca a otra, de una carretera hídrica, en algunas partes puede funcionar y en otras no tenemos esa seguridad. Yo creo que eso podría generar impactos incluso peores en la zona donde se extrae el agua, ¿ya? Donde se saca el agua podría generar impactos, ¿ya? Más negativos que lo que significa la falta de agua en otras partes. Entonces, yo creo que es un tema que tiene que ser muy bien estudiado, muy bien analizado. No es llegar y sacar agua de una cuenca a otra, porque esa agua cumple una función ecosistémica, da servicios ecosistémicos en esa cantidad y en esa calidad. Y el extraerla podría generar efectos más negativos. Hay gente que dice, oye, bueno, pues esta agua se pierde en el mar. No, el agua no se pierde en el mar, ¿ya? Esa agua dulce que llega de los ríos al mar también cumple un rol, ¿no es cierto?, de entrega de nutrientes, da características físicas y químicas a las aguas costeras, y cumple un rol. Por lo tanto, esa agua no sobra. Entonces, ese concepto que porque el agua llega al mar sobra es incorrecto, ¿ya? Pero sí existen experiencias donde es posible llevar agua de un lugar a otro, pero eso significa tener muy claro el funcionamiento de ese ecosistema.
Y eso yo creo que todavía no lo tenemos claro, ¿ya? Y pueden pasar muchas décadas hasta que se tome una decisión de ese tipo. Muchas gracias, profe. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o consulta. Respuesta a la pregunta que había hecho el profe. Bueno, yo le quiero dar las gracias igual al profe por la instancia, por la exposición, estuvo súper buena. Yo no conocía mucho la situación del río Concagua, así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que podamos vernos en algún momento. Ha sido muy grato compartir con ustedes, ver algunas caras que no había hace mucho tiempo y espero que estén todos bien en lo personal y familiar. Así que estén muy Recordar bien las clases. y Recordé las clases. muchas gracias y bueno, estoy a su disposición en alguna otra oportunidad, así que me despido. Muchas gracias, Muchas profe, por gracias. la información. Gracias por la participación, profe. Sí, Gracias a profesor. ustedes. Gracias. Gracias, profe. Nos Chao, veremos que estés pronto. bien. Chao, chao. Chao, Por el chat le Chao. están diciendo igual muchas gracias, así que cuídense mucho y gracias por Gracias. asistir igual. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Puta, no terminé de grabar. Concha tu madre.